Muy buenos días, nos encontramos en el desarrollo de la guía 9 en el trabajo no presencial del segundo periodo para los estudiantes de grado décimo en la asignatura de física. En este caso la actividad de la semana 9 está amarrada con la actividad de la semana 8, en la cual que vimos en la semana 8, sistemas coordenados, variables de un experimento, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Esos cuatro temas pues se van a volver a tratar en la actividad de la semana número 9 a través de estos 7 ejercicios. Entonces ahora pues daré pues unos ciertos comentarios alrededor de estos 7 ejercicios. ¿Listo? Entonces pues vamos a empezar con el primer punto. En el primer punto entonces nosotros tenemos la siguiente tabla muestra la distancia recorrida por un cuerpo en determinados instantes del tiempo. Entonces en este caso la distancia depende del tiempo. Entonces como la distancia depende del tiempo, la distancia, para graficar la distancia la vamos a colocar en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Ahora bien, pues como es un problema de proporcionalidad directa, este ejercicio pues ustedes pueden tener como guía el punto 3 de la guía 8 que desarrollaron la semana pasada. Aquí entonces nos dicen, construya en el plano cartesiano la gráfica posición versus tiempo. Entonces aquí en este caso en el eje horizontal X el tiempo va a estar en la horizontal y el eje vertical la distancia. Y para ubicar los puntos en el plano cartesiano, recuerden, la primera coordenada es horizontal y la segunda coordenada es vertical. Es decir, ahí en este caso nosotros hemos de ubicar 5 puntos en ese plano cartesiano. Ahora bien, vamos a calcular la pendiente de la recta e interpretar lo que representa en el movimiento. Entonces, para calcular la pendiente de la recta se requieren las coordenadas de 2 puntos al menos. Entonces en este caso para el punto número 1 entonces tenemos de coordenadas x1 y1 y para el punto 2 de coordenadas x2 y2. Para el cálculo de la pendiente nosotros lo haremos con el incremento vertical dividido sobre el incremento horizontal. ¿Qué tanto se avanza verticalmente con respecto al horizontalmente? Entonces aquí tenemos 2 puntos. Un ejemplo, con el punto 5, 100 y con el punto 7, 150. Entonces el cálculo de la pendiente pues va a ser la diferencia entre las coordenadas en Y dividida entre las coordenadas en X, lo cual simplificado nos da que 25. ¿Y cómo podríamos interpretar esa interpretación de la pendiente? Por cada unidad que aumenta la variable X, la variable Y aumenta en 25. En este caso, como la variable X está relacionada con el tiempo, en este caso por cada segundo o por cada unidad de tiempo, que en este caso es el segundo que aumenta el tiempo, la distancia aumenta en 25, es decir, ese móvil recorre 25 metros por cada segundo. Entonces, en este caso, para una gráfica tiempo versus distancia, la interpretación de la pendiente podría ser la velocidad. De hecho, es la velocidad. Y en el punto C nos dicen determine la expresión matemática que relaciona las variables distancia o tiempo. Y aquí la idea es recordar la ecuación de una función lineal. En este caso la gráfica de una ecuación lineal se determina por la fórmula y igual a pendiente por x. En este caso y, ¿qué representa y? Distancia igual a la pendiente por el tiempo. En este caso la pendiente viene siendo una medida de velocidad. En el punto número 2 entonces nos dicen, la tabla muestra el comportamiento del volumen del gas a medida que la presión sobre él varía cuando la temperatura es constante. Entonces ahí tenemos un experimento de 3 variables. En este caso, como la temperatura es constante, ya deja de ser variable y solamente nos interesa analizar el comportamiento del volumen con respecto a la presión. Entonces en este caso en el punto A nos dice construir en una hoja de papel milimetrado la gráfica de la presión en función al volumen. Como decimos en función al volumen, el volumen viene siendo la variable independiente que está ubicada en el eje de las X y la variable presión va a estar ubicada en la vertical, por eso se le asigna la variable Y. Ahora bien, ¿qué tipo de proporcionalidad relaciona las variables? Pues ustedes con la gráfica pues ustedes determinarán si es proporción directa o inversa. Y aquí en este tercer punto nos piden, de acuerdo con la gráfica, qué presión se debe ejercer al gas para que su volumen sea de 15 centímetros cúbicos. Aquí en este caso pues vamos con un ejemplo diferente, permítame ver de qué manera nosotros podemos obtener el valor de la variable dependiente cuando nos dan el valor de la variable independiente cuando tenemos nosotros la gráfica. Entonces, por ejemplo, tenemos esta gráfica y en esta gráfica nos pueden estar diciendo, bueno,
tenemos una variable x aquí horizontal y una variable y vertical y nos dicen, bueno, ¿qué valor de y corresponde a un x igual a 8? Entonces pues aquí hacemos un cruce de coordenadas, entonces busca uno la coordenada x en 8, sube uno verticalmente hasta donde intercepta con la gráfica y luego corre uno horizontalmente para ver el intercepto con el eje vertical. En este caso, para un valor de x igual a 8 le corresponde un valor de y igual a 3. Esa sería la forma como podríamos desarrollar el punto C. En este caso buscamos el valor de 15, buscamos en qué punto intercepta la gráfica para hallar el respectivo valor de y o la presión correspondiente. En el punto número 3 entonces nos dicen, las gráficas representan la temperatura de dos sustancias que se han sometido a una fuente de calor y luego se han retirado de ella en función al tiempo. Las temperaturas iniciales son dos valores respectivamente. Entonces básicamente aquí estamos relacionando el tiempo versus la temperatura. Entonces básicamente aquí tenemos dos curvas de enfriamiento de dos sustancias diferentes. Entonces aquí para este punto les recomiendo pues véase el punto cuarto de la guía 8. Y entonces aquí nos preguntan cómo varía la temperatura cuando transcurre el tiempo. Entonces aquí debemos tener presente una cosa. Si el tipo de variación es directa, si una variable aumenta y la otra aumenta, o si esa variable disminuye y la otra disminuye, hablamos de una variación directa. Pero en una variación inversa nosotros decimos una variable aumenta, la otra variable disminuye, o la primera variable, la variable A, disminuye, la otra debería aumentar. Estamos hablando de un tipo de variación inversa. Ustedes deberán pues identificar cuál de los dos tipos de variación corresponde. Ahora bien, nos dicen en qué instante las dos temperaturas son iguales. Entonces, en qué instante las dos temperaturas son iguales, buscamos el punto de corte de las dos gráficas. Aquí, por ejemplo, en este problema tengo dos curvas. Y aquí quiero busquen en qué punto corta las gráficas. Entonces aquí pues podemos ver el punto de corte de las dos gráficas y este punto de corte corresponde a una coordenada en x igual a 4 y en y igual a 14. Quiere decir que el punto de corte es 4, 14. Entonces y ese punto de corte pues es un punto en donde las dos funciones son iguales. Y como las dos funciones del ejemplo son funciones de temperatura, pues ahí podemos establecer, bueno, para qué tiempo y para qué temperatura las dos sustancias tienen la misma temperatura. Ahora bien, entonces esperen la segunda parte de este video. Muchísimas gracias.